Metáfora El ermitaño. Autor desconocido. La fábula del ermitaño nos permite analizar la importancia de dominar la predisposición a actuar o reaccionar de forma rápida, espontánea o inesperada ante estímulos o situaciones externas o internas del propio individuo, sin existir una reflexión previa acerca de las posibles consecuencias de los comportamientos adoptados. Un hombre se hizo ermitaño refugiándose en una cueva en lo alto de una montaña. Una periodista subió hasta donde se encontraba el ermitaño y le preguntó qué hacía en ese lugar tan apartado, en qué trabajaba, en qué se distraía, a lo que el ermitaño le contestó: «Yo siempre estoy muy ocupado». La periodista le comentó: «Yo no logro percatarme qué haces para estar tan ocupado». El ermitaño le sonrió y le dijo: «Es que yo tengo muchos animales a quienes debo cuidar y vigilar. Tengo que calmar constantemente a 2 conejos, corregir a una serpiente, incentivar constantemente a un burro, entreno a 2 águilas y controlo a un león». «Disculpa, ermitaño, pero todos esos animales que has nombrado yo no los veo». El ermitaño contestó: «Ellos están dentro de ti, de mí y de todas las personas». El ermitaño observó la cara de la periodista y le dijo: «Espera un momento, ya se lo explico». Mis 2 águilas se arrojan sobre todo lo que observan. Ellas son muy curiosas. Debo entrenarlas a que se lancen sobre cosas buenas, aprendiendo a desechar lo malo. Poseen unas garras poderosísimas. El entrenamiento minimiza que dañen con las garras, ya que con ellas hieren y destrozan. La idea es que no dañen a nadie. Esas águilas son mis manos. Mis 2 conejos son muy miedosos. Apenas ven un obstáculo en el camino, se van por otro lado, se ponen a temblar. No les gusta enfrentar situaciones difíciles y los debo tranquilizar porque son muy escurridizos. Mis 2 conejos son mis pies. Les enseño a permanecer tranquilos aunque experimenten angustias, tropiezos y sufrimientos. Fiera que me produce más problemas y encontronazos es la serpiente. Por esa razón la tengo cautiva en una jaula. Cada vez que sale de la jaula no pierde la oportunidad de morder y envenenar a quien está cerca. Debo tener mucho cuidado de que permanezca en la jaula porque su mordedura es venenosa. De todos mis animales, la más difícil de domar es la serpiente. Esa es mi lengua. Por su parte, el burro vive quejándose de todo, siempre argumentando que ya no puede más. Es obstinado, no quiere transportar las cargas, dice que está sumamente agotado y cansado, por lo que tengo que motivarlo a que trabaje. Ese burro es mi cuerpo. El último animal que entreno y corrijo es el león, muy difícil de domar. Es vanidoso y orgulloso, siempre dice que es el rey. Ese león vivo domándolo. Él es mi ego. Como puede observar, señorita periodista, estoy ocupado los 365 días del año. Esos animales demandan mucho trabajo de mi parte. La periodista escuchó todo el relato, le dio las gracias por la gran lección. Bajó la montaña, se hablaba a sí misma, pensaba: «¡Cuánta enseñanza!». Fue a la estación de radio. Y le contó a sus radioescuchas la historia. Una vez contada, resumió dicha experiencia en aspectos fundamentales para el buen vivir. Expresó la necesidad de dominar los impulsos y controlar los defectos.
Hizo hincapié que el ego y la vanidad son defectos o malos hábitos muy perjudiciales. Habló de la relación de controlar las emociones como ataques de ira, venganza y enfado. Habló de la importancia de tener claro que con las manos podemos ser constructores o destructores. Hay que aprender a utilizarlas. Informó que cada vez que nos caemos ante obstáculos, nos comportamos como el par de conejos. Debemos levantarnos, pensar en nuevas estrategias, utilizando la creatividad para salir airoso de los problemas. Hizo hincapié que antes de hablar pensar 10 veces en las consecuencias de nuestras palabras, sobre todo poner gran atención a los mitómanos que les encanta crear conflicto basado en sus mentiras. Las personas deben controlar sus lenguas viperinas. Algún día se lamentarán de hacer tanto daño. Las palabras a menudo hacen más daño que los actos en sí, y los mitómanos lo saben. Ellos lo disfrutan. Corregir el derrotismo, aprender a creer en nosotros, dejar de ser carretilla que debe empujar a alguien para avanzar. Hizo énfasis en que el ego ciega a las personas, hace que sus comportamientos sean estúpidos. A la final, los ególatras o vanidosos terminan quedándose solos, y argumentó que debemos equilibrar nuestro ego para que nos permita adoptar una autoestima alta y respeto hacia nosotros. Cerró diciendo: ¡cuánta sabiduría! En palabras de un ermitaño, choca esos 5.